soy yo, el que te habla en este momento, el creador de los cielos y la tierra, el que conoce cada latido de tu corazón antes de que lo des, el que ha estado contigo desde el principio, aunque no siempre me haya sentido cerca. Hoy quiero contarte una historia, no mía, sino de uno de mis hijos más amados. Una historia que nació del dolor, pero que se convirtió en un canto de esperanza. Hace muchos años conocí a un hombre llamado Samuel. Desde el primer día en que lo formé en el vientre de su madre, ya tenía un propósito para él. Pero un mundo es un lugar complicado, lleno de tentaciones y sombras que oscurecen el camino. Y Samuel, como tantos otros, se encontró atrapado en una de esas tinieblas. Su adicción comenzó de manera inocente, como suele pasar. Una copa aquí, otra allá. Luego, algo más fuerte. Algo que le prometía calmar el dolor, llenar el vacío que sentía dentro de sí. Pero esa promesa era una mentira. Lo vi caer poco a poco. Lo vi perder amigos, trabajo, familia. Vi cómo las personas que más lo amaban comenzaron a alejarse porque no sabían cómo ayudarlo. Lo vi mirarse al espejo y odiar lo que veía. Samuel no entendía por qué estaba tan perdido. Me gritaba en silencio: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Dónde estás, Dios? Pero yo estaba ahí, siempre estuve ahí, aunque él no pudiera verme, aunque su alma estuviera cubierta por una oscuridad densa. Mi luz seguía brillando sobre él. Un día, Samuel tocó fondo, literalmente. Estaba tirado en el suelo de un callejón, rodeado de basura, con el cuerpo temblando por la abstinencia. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban mientras intentaba sostener una botella que ya estaba vacía. En ese momento algo pasó. No fue un ángel que bajó del cielo, ni un trueno que sacudió la tierra. Fue algo mucho más sutil, pero igual de poderoso. Fue un recuerdo. Samuel recordó algo que había escuchado de niño, en una pequeña iglesia de pueblo donde su abuela solía llevarlo. Recordó una frase que yo mismo inspiré en el corazón de un pastor: no importa cuán profundo estés, nunca estás fuera de mi alcance. Esa frase resonó en su mente como un eco eterno, y por primera vez en años, Samuel levantó la vista al cielo. No dijo nada, pero sus lágrimas hablaron por él. En ese instante, comencé a obrar en su vida de una manera que él jamás imaginó. Esa noche, un desconocido lo encontró en ese callejón. Un hombre que también había pasado por lo mismo, pero que había encontrado libertad gracias a mí. Ese hombre lo llevó a un centro de rehabilitación cristiano. Allí, Samuel comenzó a escuchar historias de otros como él. Historias de redención, de vidas transformadas. Comenzó a leer palabras que yo había dejado escritas hace miles de años. Palabras que hablaban directamente a su corazón. Palabras que decían: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fue entonces cuando Samuel comenzó a entender algo fundamental. Él no estaba solo. Yo nunca lo había abandonado. Solo necesitaba abrir su corazón para recibirme. Y así lo hizo. Con cada paso que daba hacia la recuperación, yo caminaba a su lado. Con cada oración que ofrecía, yo respondía. Con cada lágrima que derramaba, yo la secaba. Pero esta no es solo la historia
de Samuel. Es la historia de todos aquellos que alguna vez se han sentido perdidos, rotos, sin salida, porque quiero que sepas algo. No importa qué tan profundo estés, siempre hay una mano extendida hacia ti, mi mano. Y si decides tomarla, puedo cambiar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Así fue como Samuel dio el primer paso hacia la libertad. Pero su viaje apenas estaba comenzando. Samuel estaba comenzando a entender que el camino hacia la libertad no era un destino, sino un proceso lleno de altibajos, de días luminosos y otros oscuros. Pero lo que él no sabía en ese momento era que cada paso, por más pequeño que fuera, tenía un propósito. Yo, su creador, ya había trazado ese camino para él mucho antes de que diera el primer paso. En el centro de rehabilitación, Samuel se enfrentó a verdades que había estado evitando durante años. No solo luchaba contra la adicción física, sino también contra las heridas emocionales que habían alimentado esa dependencia. Había dolor enterrado profundamente en su corazón. El abandono de su padre cuando era niño, el rechazo de amigos en su adolescencia, el fracaso de una relación que creyó sería para siempre. Todo eso había construido muros dentro de él, muros que intentaba derribar con alcohol y drogas, pero que solo se hacían más altos. Un día, mientras asistía a una reunión de oración en el centro, algo extraordinario ocurrió. El pastor que dirigía la reunión compartió un versículo que resonó en el alma de Samuel como un grito en medio del silencio. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esas palabras penetraron en su corazón como una flecha certera. Por primera vez, Samuel sintió que alguien tenía un plan para él, que su vida no era un caos sin sentido, sino parte de un diseño divino. Esa noche, Samuel se arrodilló junto a su cama en la habitación que compartía con otros hombres en recuperación. Sus rodillas temblaban, pero esta vez no por la abstinencia, sino por la emoción. Me habló desde lo más profundo de su ser. Dios me dijo, si tú estás ahí, si realmente tienes un plan para mí, ayúdame a encontrarlo. No quiero seguir viviendo así. Estoy cansado de correr lejos de ti. En ese momento, sentí cómo su corazón se abría completamente a mí. Fue como si una puerta sellada durante años finalmente se desbloqueara. Y allí, en esa pequeña habitación, comencé a sanar su alma. Pero la sanación no es un proceso instantáneo. Los días siguientes fueron difíciles. Samuel tuvo recaídas emocionales, momentos en los que el peso de su pasado amenazaba con aplastarlo. Hubo noches en las que lloró hasta quedarse dormido, preguntándose si realmente podría superar todo aquello. Sin embargo, cada vez que sentía que iba a caer, recordaba algo que el pastor le había dicho. La fe no significa que no vas a tener paz. La fe significa que, incluso en medio de las pruebas, confías en que Dios está contigo. Y así fue. Aprendió a confiar en mí paso a paso. Comenzó a rodearse de personas que también estaban buscando mi luz. Escuchaba testimonios de otros que habían pasado por lo mismo
y que ahora ayudaban a otros en recuperación. Vio en ellos reflejada la posibilidad de un futuro diferente y poco a poco Samuel empezó a cambiar. Una de las cosas más poderosas que ocurrieron fue cuando decidió perdonar a su padre por haberlo abandonado, perdonar a sus amigos por haberlo rechazado, perdonarse a sí mismo por todos los errores que había cometido. El perdón no fue fácil. Fue como arrancar una espina profundamente clavada en su corazón. Pero con cada acto de perdón, sentía como una carga invisible se levantaba de sus hombros. Era como si estuviera dejando ir pedazos de oscuridad que habían pesado sobre él durante años. Un día, mientras caminaba por los jardines del centro de rehabilitación, Samuel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz que no provenía de las circunstancias externas, sino de algo mucho más profundo. Era la paz que solo yo puedo dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En ese momento, supo que estaba en el camino correcto. Supo que, aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, ya no estaba solo. Yo estaba con él, guiándolo, sosteniéndolo. Fue entonces cuando Samuel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que quería ayudar a otros que estaban atrapados en las mismas tinieblas que él había conocido. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que podía ser una luz para aquellos que estaban a su alcance. Decidió dedicar su vida a compartir la misma esperanza que él había encontrado. Su transformación no pasó desapercibida. Los líderes del centro de rehabilitación lo notaron. Lo invitaron a participar en grupos de apoyo, donde comenzó a compartir su historia con otros que estaban luchando. Al principio, Samuel tenía miedo de hablar. ¿Quién querría escuchar a alguien que había estado tan roto? Pero pronto descubrió que su vulnerabilidad era precisamente lo que tocaba los corazones de los demás. Cuando compartía sus luchas, otros veían en él un reflejo de sus propias batallas. Y cuando compartía su fe, otros comenzaban a ver un camino hacia la luz. Así fue como Samuel comenzó a convertirse en un instrumento de mi gracia, no porque fuera perfecto. Todavía tenía días difíciles, todavía luchaba contra viejas tentaciones, sino porque había aprendido a depender de mí. Había aprendido que su fuerza no provenía de él mismo, sino de la conexión que tenía conmigo. Pero su historia no termina aquí. Aunque Samuel había encontrado libertad, todavía había más por lo que pasar. Más pruebas, más victorias, más oportunidades para demostrar que mi amor puede transformar incluso las vidas más rotas. Samuel estaba comenzando a vivir una nueva vida, pero pronto descubriría que el camino de la redención no es lineal. Había aprendido a caminar conmigo, a confiar en mi guía y a depender de mi fuerza. Pero también sabía que el enemigo nunca descansa. La lucha contra las cadenas del pasado aún tenía capítulos por escribir. Un día, mientras ayudaba en una reunión de apoyo en el centro de rehabilitación, Samuel se encontró cara a cara con alguien inesperado: su padre. El mismo hombre que lo había abandonado cuando era niño, ahora estaba allí, sentado entre otros hombres que buscaban recuperación. Samuel sintió cómo el aire escapaba de sus pulmones. Durante años había cargado con el dolor de ese abandono, incluso después de haberlo perdonado. Pero ver a su padre frente a él, vulnerable y derrotado, fue como abrir una herida que creía sanada. Su padre
un hombre mayor ahora, con el rostro marcado por años de adicción al alcohol, levantó la vista hacia Samuel. Sus ojos estaban llenos de vergüenza y arrepentimiento. «Sé que no merezco tu perdón», dijo con voz temblorosa, «pero quiero que sepas que siempre te quise. Solo no supe cómo ser un buen padre». Por un momento, Samuel sintió que el mundo se detenía. Su primer impulso fue rechazarlo, cerrar la puerta que ya había abierto en su corazón. Pero entonces recordó algo fundamental. El perdón no es solo un acto, es un proceso continuo. No bastaba con haber dicho las palabras, tenía que vivirlas. Así que, respirando profundamente, Samuel extendió su mano hacia su padre. «No soy quien para juzgarte», le dijo con calma, «pero si Dios puede perdonarme a mí, también puedo perdonarte a ti». En ese instante, algo extraordinario ocurrió. Sentí cómo el Espíritu Santo tocaba los corazones de ambos hombres. Samuel vio en los ojos de su padre no al hombre que lo había abandonado, sino a un ser humano roto que también necesitaba gracia. Y su padre, al sentir el perdón genuino de su hijo, comenzó a llorar. Lloró por todos los años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas, por todo el amor que nunca supo expresar. Ese encuentro cambió algo profundo en Samuel. Ya no solo era un hombre que había sido perdonado, ahora era un hombre que podía perdonar. Comprendió que su propósito no era solo liberarse de sus propias cadenas, sino también ayudar a otros a romper las suyas. Y esa comprensión lo llevó a dar un paso más grande de lo que jamás había imaginado. Decidió dejar atrás su antigua vida por completo. Dejó su trabajo estable, aunque insatisfactorio, y comenzó a trabajar como consejero en el mismo centro de rehabilitación donde había encontrado libertad. Sabía que no sería fácil. El salario era modesto, las horas eran largas y el trabajo emocionalmente agotador. Pero también sabía que esto era lo que yo había puesto en su corazón. Era su llamado. Cada día, Samuel se enfrentaba a historias de dolor, desesperación y oscuridad. Escuchaba a hombres y mujeres que habían perdido todo, familias, sueños, dignidad, pero también veía destellos de esperanza en sus ojos. Cuando compartía su propia historia, cuando les hablaba de cómo yo lo había rescatado de las tinieblas, muchos comenzaban a creer que también podían ser libres. Era como si su testimonio encendiera una chispa en sus corazones. Sin embargo, no todo era victoria. Algunos regresaban a sus viejas costumbres, otros simplemente desaparecían, incapaces de enfrentar el proceso de recuperación. Cada vez que eso sucedía, Samuel sentía el peso de la frustración. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si había fallado de alguna manera. Pero en esos momentos yo le recordaba algo importante. Su tarea no era salvar a nadie, su tarea era ser fiel. La transformación pertenecía a mí. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de un día especialmente difícil, Samuel se detuvo en un semáforo. Miró por la ventana y vio a un hombre joven, probablemente de unos 20 años, sentado en la acera con una botella en la mano. Su ropa estaba sucia, su mirada perdida. En ese instante, Samuel vio en él una versión más joven de sí mismo. Sin pensarlo dos veces, bajó del auto y se acercó al joven. «Hola», le dijo con suavidad.
¿Cómo te llamas? El joven lo miró con desconfianza, pero respondió: Diego, me llamo Samuel. ¿Puedo hablar contigo un momento? Diego asintió lentamente y Samuel se sentó a su lado en la acera. Durante más de una hora, Samuel escuchó la historia de Diego. Un hogar roto, una madre ausente, amigos que lo llevaron por mal camino. Samuel no intentó convencerlo ni juzgarlo, simplemente lo escuchó. Y cuando terminaron de hablar, le ofreció algo más valioso que cualquier consejo: su compañía. Le dijo: no tienes que hacer esto solo. Hay personas que pueden ayudarte, que pueden mostrarte un camino diferente. Si quieres, puedo llevarte a un lugar donde podrías encontrar esperanza. Diego dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Esa noche, Samuel lo llevó al centro de rehabilitación. Fue el comienzo de una nueva vida para Diego, pero también un recordatorio para Samuel de que su misión apenas estaba comenzando. Había tantas personas que necesitaban escuchar que no estaban solas, que había una salida, que yo estaba esperando para rescatarlas. Con cada vida que tocaba, Samuel sentía como su propio corazón se expandía. Ya no era el mismo hombre que había estado tirado en un callejón, consumido por la desesperación. Ahora era un instrumento de mi amor, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero sabía que aún había más por aprender, más por vivir, más por dar. Fue entonces cuando recibió una invitación inesperada. Un pastor amigo suyo lo llamó para pedirle que compartiera su testimonio en una iglesia local. Samuel dudó al principio. ¿Quién querría escuchar a alguien como él? Pero el pastor insistió: tu historia no es solo tuya, Samuel. Es una historia de redención, de cómo Dios puede transformar las vidas más rotas. La gente necesita escucharla. Así que Samuel aceptó. Subió al púlpito aquella noche con las manos temblorosas y el corazón latiendo fuerte. Miró a la congregación y comenzó a hablar. Habló de su caída, de su dolor, de su encuentro conmigo. Habló de cómo había encontrado libertad y de cómo ahora dedicaba su vida a ayudar a otros. Las palabras fluían de su boca como un río, y cuando terminó, hubo un silencio profundo en la sala. Luego, uno a uno, los miembros de la congregación se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Esa noche, varias personas se acercaron a Samuel para compartir sus propias luchas. Entre ellos había un hombre que había estado al borde del suicidio, una mujer que había perdido a su hijo por una sobredosis y un adolescente que había comenzado a experimentar con drogas. Samuel escuchó a cada uno de ellos, ofreciéndoles no solo su tiempo, sino también la certeza de que yo estaba con ellos. Pero esta no es la última parte de su historia. Aunque Samuel había encontrado su propósito, todavía había más pruebas por enfrentar, más corazones por tocar, más vidas por transformar. Samuel había llegado más lejos de lo que jamás imaginó posible. Había pasado de ser un hombre atrapado en las tinieblas de la adicción a convertirse en una luz para otros. Pero sabía que su viaje no terminaba con él. Sabía que el propósito que yo había puesto en su corazón era mucho más grande que su propia vida. Un día, mientras caminaba por los pasillos del centro de rehabilitación donde trabajaba, Samuel escuchó una voz familiar. Era Diego, el joven al que había encontrado esa noche en la calle.
Ahora, meses después, Diego estaba completamente transformado. Su mirada ya no estaba perdida. Sus ojos brillaban con esperanza y determinación. Se acercó a Samuel con una sonrisa radiante y le dijo: quiero hacer lo que tú haces. Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Samuel sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente lo que Diego estaba sintiendo. Era el mismo fuego que había encendido en su propio corazón cuando comenzó a compartir su testimonio. Así que, sin dudarlo, Samuel puso su mano sobre el hombro de Diego y le dijo: bienvenido al equipo. Fue entonces cuando Samuel comprendió algo profundo. Su misión no era solo ayudar a otros a recuperarse, era también enseñarles cómo convertirse en faros de esperanza para otros. Cada persona que tocaba tenía el potencial de multiplicar ese impacto. Era como una cadena interminable de gracia, donde cada eslabón fortalecía al siguiente. Pero el desafío más grande aún estaba por llegar. Un día, Samuel recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era su padre. Después de meses de estar limpio, había tenido una recaída. Las palabras de su padre resonaron en el teléfono como un eco doloroso. No sé si puedo hacer esto, Samuel. Tal vez nunca debí intentarlo. Samuel sintió una mezcla de emociones: tristeza, frustración, pero sobre todo compasión. Sabía que esta era la prueba definitiva de su fe y su capacidad para perdonar. Así que, sin vacilar, tomó su auto y condujo hasta donde estaba su padre. Lo encontró en un pequeño apartamento, rodeado de botellas vacías y lágrimas frescas en su rostro. «Padre», le dijo Samuel mientras se sentaba frente a él, «no estás solo en esto. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que sigas intentando levantarte. Yo estoy aquí contigo y Dios también». Esas palabras, dichas con sinceridad y amor, tocaron el corazón de su padre de una manera que Samuel nunca había visto antes. Su padre lloró durante horas, liberando años de dolor y culpa. Y en ese momento, Samuel entendió que el perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, es también un regalo para uno mismo. Liberar a su padre de la carga de su pasado también lo liberó a él. Con el tiempo, su padre volvió al camino de la recuperación. No fue fácil, pero Samuel estuvo a su lado en cada paso del camino. Juntos, aprendieron que la redención no es algo que se alcanza una vez y luego se olvida. Es un proceso continuo, un viaje diario de confianza y dependencia en mí. Años después, Samuel se encontró parado frente a una multitud mucho más grande de la que había imaginado. Era una conferencia nacional sobre adicciones y recuperación, y él había sido invitado como orador principal, mientras miraba a las personas que llenaban el auditorio, hombres y mujeres que habían luchado contra la oscuridad, familias que habían sufrido, líderes que buscaban respuestas. Samuel sintió una paz inmensa en su corazón. Todos hemos estado perdidos en algún momento, comenzó diciendo. Todos hemos sentido que el peso del mundo era demasiado grande para soportarlo. Pero quiero decirles algo hoy. No están solos. Dios está con ustedes, incluso en los momentos más oscuros. Él tiene un plan para su vida, un plan de bienestar y esperanza. Mientras hablaba, Samuel compartió no solo su historia,
sino también las historias de aquellos a quienes había ayudado. Diego, su padre, los cientos de personas cuyas vidas habían tocado la suya. Cada historia era un testimonio del poder transformador de mi amor. Y mientras hablaba, podía ver cómo las palabras penetraban en los corazones de quienes lo escuchaban. Cuando terminó su discurso, hubo un silencio profundo en el auditorio. Luego, uno a uno, los asistentes comenzaron a ponerse de pie. Pronto, todo el lugar estalló en aplausos. Pero lo más importante no eran los aplausos. Eran las lágrimas en los ojos de muchos, las manos que se extendían hacia él, los corazones que se abrían a la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa noche, Samuel regresó a casa con una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. Sabía que su trabajo no había terminado. Siempre habría más personas que necesitaran ayuda, más corazones que sanar. Pero también sabía que había cumplido el propósito que yo había puesto en su vida. Había sido un instrumento de mi gracia, un reflejo de mi amor en un mundo quebrantado. Y así Samuel continuó su labor, día tras día, año tras año. No porque fuera perfecto, sino porque había aprendido a depender de mí. Había aprendido que su fuerza no provenía de él mismo, sino de la conexión que tenía conmigo. Había aprendido que la verdadera libertad no es simplemente estar libre de cadenas, sino vivir en comunión con su Creador. Porque yo, el que te habla en este momento, siempre he estado aquí, siempre he estado contigo, esperando que abras tu corazón para recibirme. Y si decides hacerlo, puedo transformar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Puedo llevarte de la adicción a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. Así fue la historia de Samuel. Pero no es solo su historia. Es la historia de todos aquellos que alguna vez se han sentido perdidos, rotos, sin salida. Porque quiero que sepas algo. No importa qué tan profundo estés, siempre hay una mano extendida hacia ti, mi mano. Y si decides tomarla, puedo cambiar tu vida para siempre. Esta es mi promesa para ti. Esta es mi verdad.